Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Gaia, un espacio coproducido por Latinclima, Radio U y La Ruta del Clima. Gaia. El día de hoy vamos a tocar el tema de salud y cambio climático con una visión latinoamericana, pues es el primer programa regional de los que tendremos una vez al mes con corresponsales de otros países. Hoy contamos con entrevistas a expertos y opiniones de ciudadanas y ciudadanos de Nicaragua, Perú, Argentina y Colombia. Y es que la salud es una de las áreas más importantes que está afectando el cambio climático. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud dice que 12.6 millones de personas murieron en el 2012 por vivir o trabajar en ambientes poco saludables, es decir, casi una cuarta parte del total mundial de las muertes. Gaia. Entre los factores de riesgo ambiental está el cambio climático. Otros factores de riesgo son la contaminación del aire, el agua, el suelo y la exposición a productos químicos. La OMS también ha dicho que las consecuencias del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, que incluyen los superhuracanes, las olas de calor y las inundaciones, causarán unas 250.000 muertes adicionales cada año por dolencias asociadas a sus efectos ambientales durante el período que va del 2030 al 2050. Las condiciones climáticas tienen también gran influencia en las enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, 2/5 partes de la población mundial viven en riesgo de ser afectadas por dengue y más de 100 países han sido afectados por epidemias de este virus o de dengue hemorrágico. Ya el Atlas de la Salud y el Clima, lanzado por la OMS y la Organización Meteorológica Mundial en el 2012, había advertido que América Latina era una región particularmente vulnerable a la proliferación del dengue por la combinación de factores como la prevalencia de la enfermedad y las alteraciones climáticas producidas por el calentamiento global. Veamos qué nos dice la experta Verónica Odriozola, directora ejecutiva para Latinoamérica de la ONG argentina Salud Sin Daño, a quien entrevistó en Buenos Aires nuestro compañero Adrián Martínez de La Ruta del Clima. Gaia. Desde tal vez esta perspectiva más regional y tal vez específicamente el sector salud, que es el que ustedes trabajan, ¿cómo afecta el cambio climático a la salud humana? Bueno, sí, es un tema para nuestra organización y lo es cada vez más porque coincidimos en esto que la revista británica The Lancet dijo hace ya casi 2 años en relación a que esta es una de las peores amenazas para la salud, el tema del cambio climático, y por eso es que cada vez más nuestros programas se orientan a tomar acciones con el sector salud para prevenir los problemas derivados del cambio climático y a la vez mitigar sus efectos. Y desde el punto de vista regional lo que hacemos es trabajar con el sector salud. No solo, nuestro enfoque no es tanto en adaptación al cambio climático, aun cuando es una problemática que reconocemos, que es en la que están mayormente afectados los sistemas de salud con los que trabajamos, pero más bien en impulsar prácticas de mitigación, en impulsar la concientización por parte del sector de que este es un problema y de que hay un rol para el sector salud que no puede escapar y que no es solamente estar preparados para más enfermedades y más problemas, sino también un rol de liderazgo en relación a este tema. Entender que habiendo un problema sobre la salud, es el sector salud el que tiene también que poder indicar la dirección de las políticas que sería esperable que los gobiernos tomen para frenar este problema. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Me parece muy útil que aborden el tema de mitigación, pero
¿El tema de adaptación lo están dejando tal vez para una segunda fase cuando estén más acostumbrados al tema de cambio climático? No, al contrario, no, por supuesto que es un tema que nos preocupa, pero lo que digo es que la mayor parte de nuestros esfuerzos, por el tipo de organización que somos, están orientadas a que el sector salud dé un salto cualitativo, no solo que esté allí para apagar incendios y esté mejor preparado para apagar el incendio que el cambio climático está generando, sino que actúe de una vez para que se tomen las acciones que hace falta para frenar el cambio climático. Es decir, por ejemplo, en París el año pasado lo que estamos tratando de generar como un esfuerzo continuo más allá de las COPs es la organización de los principales sistemas de salud, sean estos públicos o privados, alrededor del tema de cambio climático, no solo mostrando ejemplos de cómo mitigan el cambio climático, cómo están adaptados y qué tan preparados están, sino más bien exigiendo a los gobiernos que tomen las medidas que hay que tomar para frenarlo en relación al desarrollo de energías limpias, en el desarrollo de eficiencia energética, en fin, una cantidad de prácticas de prevención de la generación de residuos, en fin, una cantidad de prácticas ambientales que influyen sobre el cambio climático. O sea, nosotros creemos que el rol del sector salud no se agota en estar mejor preparados para lidiar con el desastre, sino en tratar de actuar para ejercer su autoridad social, que hoy la tiene el sector salud. O sea, ayer leía en el caso de Argentina una encuesta que mostraba que los médicos son la profesión que más credibilidad tiene, entonces son ellos los que tienen una obligación, diría, ética en relación al desastre que se viene, de poder alzar su voz y decir esto hay que tratar de actuar para frenarlo, ¿no? Y tal vez si pudiéramos, si nos atreviéramos a puntualizar cuáles son los principales retos que tienen los sistemas de salud a nivel latinoamericano ante el cambio climático, ¿cuáles verían ustedes? Bueno, lo principal es estar informados. Yo creo que hay mucha falta de información, y tal vez en la mayor parte de los sectores salud, del sector salud, especialmente los sistemas públicos, es la falta de recursos. Es decir, hay profesionales sobreexigidos. Este tema pasa a ser un tema que en muchos casos puede ser un tema que le importe a los profesionales, pero no tienen capacidad para atenderlo. Entonces hay allí un problema de recursos destinados a este tema, y por supuesto son los gobiernos, especialmente en los sistemas públicos, los que tienen que proveer estos recursos. Es decir, no están preparados ni para temas de adaptación, están haciendo muy poco en relación a la mitigación, tienen muy poca información. Es decir, es una realidad en asuntos ambientales en general. Y el cambio climático aparece como una amenaza más lejana, salvo en casos en los que se pasa por situaciones críticas, en las que algunas cuestiones climáticas pasan a estar en agenda del propio sistema de salud. O sea, por ahí hay situaciones climáticas que llevan a un tiempo prolongado de sequía en determinadas ciudades. Entonces eso hace que el propio sistema de salud se tenga que adaptar a un menor consumo de agua, a cómo lidiar con este problema, y el escenario del cambio climático con algunas cuestiones climáticas acentuadas hacen que esto se perciba con mayor cercanía, pero si no, es un problema que se ve más como lejano. el caso en Centroamérica del dengue y el Zika, claramente. Muchos incluyen en las mismas planificaciones de las constituciones nacionales de los países, en el tema de salud, por ejemplo. Claramente, cuando aparecen casos como estos, que enseguida la ciencia está diciendo, ojo, que este tipo de fenómenos que hoy están poniendo en crisis los sistemas de salud se pueden repetir con mayor asiduidad en el caso de escenarios de cambio climático como con los que se están estimando, que tiene que ver con los vectores, en otros sitios con la sequía, en otros sitios con las inundaciones, ¿no? Que hoy aparecen como fenómenos extraordinarios, y cuando pasan los sistemas de salud se calman, pero al ver los escenarios de cambio climático es donde los sistemas de salud tienen que tomar noticia de esto, tomar cuenta de esto y estar mejor preparados, ¿no? Pero digo, faltan recursos, falta información. Y de parte de la ciudadanía, ante esta realidad y estos retos, ¿qué acciones o qué participación usted ve que podría tener?
Bueno, lo mismo, en general a los ciudadanos se les pide también estar informados, se les pide exigir a sus autoridades, especialmente, como digo, en el caso de los muchos sistemas de América Latina donde gran parte de la población se atiende en sistemas públicos de salud, donde son los gobiernos los que tienen que dar una respuesta directa a que estos sistemas de salud estén preparados. Entonces el ciudadano más informado va a ser el que mejor puede exigir. Por supuesto hay conductas individuales que uno puede hacer. En el caso de los vectores, hay cantidad de información sobre cómo actuar para prevenir la proliferación de los mosquitos. En fin, hay como cuestiones puntuales que uno puede hacer para estar, defenderse un poco más, pero de manera alguna alcanza. Me parece que el rol principal tiene que ser estar informado para poder exigir. ¿Sabías que 1/3 de los alimentos que se producen globalmente nunca son consumidos debido a que se estropean después de la cosecha y durante el transporte, o porque los comercios o las personas los desechan? Esto no solamente es inaceptable en un mundo en donde sufren de hambre 795 millones de personas, sino que también nos lleva a un planeta más caliente. Digamos no al desperdicio. Gaia. Desde Cartagena, Colombia, Juliet Tatis, del Semillero de Comunicación Ambiental Yucapelá, nos dice qué opina la experta Elena Huertas sobre cómo el cambio climático impactará la salud de las y los colombianos. Gaia. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Soy Juliet Tatis desde Cartagena, Colombia para Radio U y me encuentro con María Elena Huertas, doctora en Ciencias de la Ingeniería, con experiencia en las áreas de contaminación atmosférica, inventario de emisiones y modelación de la calidad. María Elena, ¿cómo afectará el cambio climático a la salud de los colombianos? El cambio climático puede tener diferentes efectos en diferentes zonas del país. Es posible que en algunos lugares, por ejemplo, hayan más inundaciones, como se prevé que va a ser el caso de Cartagena si hay aumento en el nivel del mar. En otros lados pueden haber largas sequías. Cuando cambian pequeños cambios en temperatura sobre la superficie de la Tierra, contribuye a que cierto tipo de microorganismos puedan o no estar presentes, por ejemplo, en la atmósfera. Microorganismos como bacterias, como hongos, como virus, que están relacionadas directamente con la salud de los seres humanos. Para identificar con precisión cuáles podrían llegar a ser los efectos sobre la salud directos, realmente se tendría que hacer un poco más de investigación al respecto. Pero lo cierto es que es posible que se desarrollen nuevas enfermedades que se desconocen. Gaia. Y esto es lo que opina la gente de Cartagena. Me encuentro en Cartagena de Indias para preguntar qué opinan los colombianos sobre el tema de cambio climático y salud. Hola, este es un sondeo para el programa radiofónico Gaia sobre cambio climático y nos gustaría preguntarle si considera que el cambio climático puede afectar su salud. Sí, el cambio climático sí genera cambios en la temperatura porque hace que se reproduzcan las plagas, virus y bacterias. De este modo, por ejemplo, en mi ciudad Cartagena, que tiene un clima tropical, propicia para que aparezcan enfermedades como el dengue, chikungunya, la fiebre amarilla, entre otras. Sí, porque yo vivo cerca de una zona industrial y las altas temperaturas hacen que los contaminantes se propaguen más rápido y a mayor distancia. ¡Ey, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Gaia. Desde Lima, Melissa Capcha, de La Ruta del Clima, entrevistó a la experta Mar del Ángel Zapata sobre cómo el cambio climático afectará la salud de las y los peruanos. Hola, soy Melissa Capcha para Gaia desde Lima, Perú, y me encuentro con Mar del Ángel Zapata Ponce de León. Ella es arequipeña, médico cirujano de profesión, presidenta del Comité Médico Joven Consejo Regional V del Colegio Médico del Perú. Es miembro y el año pasado fue representante en COP21 por la World Medical Association. Mar del Ángel, coméntanos cómo el cambio climático afectará la salud de los peruanos. Hola Melissa y saludos a todos tus oyentes.
Te comento que en 2015 la Organización Mundial de la Salud emitió unos perfiles para cada uno de los países relacionados a cambio climático y salud. De acuerdo al escenario actual, la temperatura media está proyectada a aumentar cerca de 5.3 grados centígrados en promedio desde 1990 hasta 2100. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad al sur del Perú llamada Arequipa. Tiene una temperatura que rara vez supera los 25 grados centígrados y una media de 20. Resulta que a medida que vaya aumentando la temperatura en nuestro país, las temperaturas en mi ciudad pueden elevarse hasta 25 grados centígrados en promedio, llegando a temperaturas antes no vistas en mi ciudad. Obviamente, esto se va a traducir en cambios en la distribución de las enfermedades y problemas como olas de calor en algunas regiones del país. Pero algo importante a recalcar respecto a estos aspectos es que si en Perú limitamos y disminuimos nuestras emisiones de carbón, el aumento de la temperatura podría bajar hasta 1.6 grados centígrados, lo que haría que la variación de la temperatura media en nuestro país no sea tan dramática. En un escenario de altas emisiones y sin inversión en adaptación, aproximadamente 58.000 personas se verán afectadas por inundaciones debido al aumento de los niveles del mar. Nuevamente, en un escenario de alto riesgo de emisiones, para 2070 aproximadamente 25 millones de peruanos estarán en riesgo de contraer malaria. Eventos como temperaturas extremas, olas de calor, lluvias intensas, sequías, se volverán mucho más frecuentes. Cerca de 280 días que representan el 80% de nuestros días normales para el 2100. Por tanto, las horas de calor van a ser algo frecuente y algo dramáticamente importante y tangible que la gente va a sentir mucho en nuestro país. Si es que limitáramos nuestro incremento de temperatura a 1.6, esto podría bajar aproximadamente a 100 personas afectadas. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Al momento se estima que en Lima, que es la ciudad capital de Perú, para 2011 ya se excedía en 400% la cantidad de partículas por millón en el aire establecidas como límites por la Organización Mundial de Salud. Esto se traduce en nuestro día a día de alguna manera muy tangible. Por ejemplo, tengo algunas amigas en Lima que ellas son muy saludables, comen sano, hacen deportes, pero diariamente inhalan estas partículas que son finas y que pueden penetrar en las vías respiratorias y subsecuentemente traducirse en enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón y también un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, a pesar de sus esfuerzos por reducir sus riesgos, están mucho más expuestas que otras personas. Está además decir que un incremento de las enfermedades respiratorias cardiovasculares en nuestro país, sobre todo en ciudades tan grandes y tan pobladas como Lima, representan y pueden repercutir increíblemente en el presupuesto destinado a salud y, por tanto, quizás pueda incrementar las brechas sociales en salud, generando mayor inequidad, pobreza y diferencias sociales. Todas aquellas familias que se vean afectadas por las inundaciones no solamente van a ver afectada su salud física, sino también su salud mental, generando un gran riesgo para poblaciones, incrementando la migración de personas de una ciudad afectada hacia otra, generando problemas sociales, modificando los factores y los determinantes sociales de la salud y afectando definitivamente la salud de muchísimos peruanos. Es importante no solo tomar conciencia de cómo nos va a afectar el cambio climático, sino también tomar las medidas necesarias para limitar la contaminación, las emisiones de carbón, tornarnos hacia estilos de vida saludables y adecuados que permitan ayudarnos y ayudar también al planeta a poder sobrellevar este cambio que es imparable. Ya hemos entrado en un punto en el cual es muy difícil que retrocedamos, pero sí podemos de alguna manera limitar los efectos del cambio climático en Perú. ¿Sabías que los 3.500 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la población del planeta tan solo generan el 10% de las emisiones a nivel mundial? En cambio, el 10% más rico de la población del mundo es responsable del 50% de las emisiones globales que están causando el calentamiento del planeta. Es por esto que combatir el cambio climático también reduce la pobreza en el mundo. Súmate ya. Gaia. Estamos en la organización Corpac en San Isidro, en Lima, Perú, para preguntar qué opinan los peruanos sobre el cambio climático y la salud. Hola, ¿cómo crees que el cambio climático afecta a tu salud?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo pienso que acá en Lima, ante un escenario de cambio climático, el escenario sería un aumento de las temperaturas. Y esto mezclado con factores ambientales como el manejo de los residuos, el sistema de agua, el sistema alcantarillado acá en Lima, estaría dando o propagando nuevas plagas, añadiendo a la gestión pública de salud que existe, estaría haciendo de que nosotros seamos vulnerables, porque no va a haber una respuesta inmediata o eficaz. Gaia. Estamos en la avenida Mariano Pastor Sevilla, en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú, para conocer qué opinan los peruanos sobre el cambio climático y la salud. Hola, ¿cómo crees que el cambio climático impacta en tu salud? Yo tengo referencia que el cambio climático viene más como que embarca más lo que es el ambiente y todo eso, pero o sea, sí tiene que ver con la salud, sí tiene que ver porque mediante el cambio climático van a variar las temperaturas y como ahora se ve que el invierno de por sí es frío, ahora las temperaturas están bajando mucho más y afecta en los niños más que todo porque son los más perjudicados porque pueden tener asma, enfermedades broncopulmonares se podría decir y va a hacer que los niños sufren de eso más que todo porque los adultos y jóvenes de mi edad tienen mejores defensas para que no puedan contraer ese tipo de enfermedades. Gaia. Desde Managua, Nicaragua, Narriman Madrid, de la Red de Jóvenes por el Agua, nos trae una opinión de un profesional sobre cómo el cambio climático afectará la salud de las y los nicaragüenses. Soy Narriman Madrid, para Gaia, desde Managua, Nicaragua, y estoy con Enrique Corea, estudiante de medicina nicaragüense. ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud? Hablando de lo que es la salud, tenemos que la salud va a estar afectada por distintos factores. Las enfermedades van a tener, por decirlo así, más incidencia en distintos ámbitos, digamos. En lo que es los niños van a presentarse mayores enfermedades y así distintamente. Entonces, conforme lo que son las épocas estacionales y demás cambios climáticos, también se va a dar lo que es un mayor número de enfermedades. Digamos, si se da un aumento de lo que son las lluvias, se van a encontrar una mayor cantidad de estanques de agua, los cuales van a propiciar lo que es el criadero de lo que son los zancudos, los mosquitos que son los transmisores de lo que es el virus del Zika, el dengue, malaria, que actualmente estos no tienen una cura, no tenemos pues lo que es la cura para esta enfermedad. Por lo cual se deben de tratar con distintos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, lo cual les conllevan a lo que es un mayor gasto de la salud en el país. De la misma manera tenemos que lo que son las sequías, los aumentos de temperatura van a producir lo que serían aumentos de presión arterial, conllevando de la misma manera una mayor cantidad de consumo de medicamentos. Tenemos que también pueden contribuir a lo que son los golpes de calor en las personas, conocidos como lo que es insolación también, lo que son los dolores de cabeza y pues en sí lo que es el cambio climático va a afectar lo que es la salud pública, contribuyendo a lo que es un mayor gasto de medicamentos, un mayor gasto de lo que es el dinero y contribuyendo a lo que es una mayor deuda en lo que es el país. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que el 2016 podría ser el año más caliente desde que se tiene registro. Por eso es importante que tomemos acción ya frente al cambio climático. Gaia. Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, podés buscarnos en la página web www.larutadelclima.org o en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima. El cambio climático trae preocupaciones para la salud de nosotros, las y los latinoamericanos. Es por eso que la adaptación es la mejor arma para poder enfrentar el cambio climático y estar prevenidos. Les agradecemos a todos y todas su sintonía. Nos encontramos el próximo domingo en otro programa más de Gaia. Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latinclima. Latinclima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias.
Gaia. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Los incendios forestales son hoy el factor que causa el mayor deterioro ambiental en cada uno de los países de Centroamérica. Generalmente, el fuego es utilizado como herramienta para extender la frontera agrícola y ganadera. En muchos casos, el fuego se utiliza para la quema de pastos sin prevención, lo cual conlleva quemas que se convierten en grandes incendios forestales, afectando recursos de invaluable valor ambiental. Un vehículo que va y alguien hace una colilla, pues un tendido eléctrico que por alguna situación una línea falló y las chispas que se generan y todo puede ocasionar pues un accidente. Víctor Julio Quirós, Programa Nacional del Manejo del Fuego. Una industria que maneje una chimenea muy alta para manejar sus desechos y todo, puede ser que genere una chispa que va y cae en un sitio que genera un incendio perfectamente. En Costa Rica, la atención se ha enfocado prioritariamente en las áreas silvestres protegidas. Se mantiene a la vanguardia en la atención de este gran problema. No obstante, falta mucho por hacer. Gracias al esfuerzo de las brigadas contra incendios, los guardaparques, empresas y organizaciones, cada día se avanza hacia la consolidación de una estrategia nacional para el manejo del fuego en nuestro país. Los cazadores es un problema muy grande en Costa Rica. El cazador prende fuego para esperar los animales aquí cuando van en escapada, o también para lograr que los guardaparques se entretengan apagando el fuego aquí mientras que yo cazo aquí. O sea, eso es un acto ya delictivo, que esa gente donde debería estar es entre cuatro paredes, no le voy a decir dónde. Los campistas, gente que va pues a visitar las áreas silvestres en la época seca, principalmente en verano, en temporada de vacaciones, pues utilizan sus fogatas, que van de campamento, que van y pues en algún momento dado utilizan el fuego para algún menester y se fue, y entonces es un problema grandísimo. Y gente que intencionalmente también va exclusivamente hay pirómanos, en Costa Rica también hay pirómanos, aunque no lo crean. Gaia. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.